les traigo otro relato. Se llama Sonia la curadora. Curadora es, se les llama a las personas eh, que tienen conocimientos relacionados con el arte, básicamente, y se dedican a restaurar obras de tiempos muy antiguos, por ejemplo, restauradores en pinturas. También hay restauradores en lo que tiene que ver la escultura, por ejemplo, retratos, mejorar la imagen, tal vez ir descolorando algunas partes que ya están medias enmohecidas, en fin, yo no soy experto en eso, pero tengo entendido que una curadora o un curador es eso, ¿ya? Son estudiosos del arte, específicamente de un periodo, estudian el tipo de materiales químicos o combinaciones químicas para que el pintor de aquella época pudiera hacer los trazos, el color, la luminosidad, el volumen, y estudian eso para poder ellos después restaurar específicamente esa pintura de ese pintor. ¿Ya? Es decir, es un estudio bastante acucioso en relación a esto. Y Sonia se dedicaba a eso, ella restauraba pinturas. Un día le piden que restaure el retrato de sus abuelos. Eh, ¿Por qué sus abuelos? Es decir, el retrato, si ya sus abuelos tenían fotos, pero existía en un lugar escondido de la casa de sus abuelos una pequeña bodega a la cual casi nadie tenía acceso. Ella recuerda eso, casi nadie tenía acceso, ella solamente sabe que sus abuelos ahí guardaban todo lo que era necesario para el año, a veces mercadería, implementos para jardinería, herramientas en caso de algo. Es decir, para eso estaba ese pequeño habitáculo ahí. Y al fallecimiento ya de ellos, los tíos, los hermanos, los hijos, empezaron a desarmar todo eso y encontraron un retrato. Entonces le pidieron a ella, que era sobrina, que les ayudara en restaurarlo. A ella le llamó la atención porque en realidad en tiempos antiguos había retratos de familiares que era una foto, en realidad era una fotografía que se tomaba, pero eran de muy mala calidad. Entonces se retocaban como si fueran pinturas. Entonces eran en blanco y negro y sobre esa foto se pintaba a la persona. Es decir, la vestimenta, el rostro, eh, todo lo que tenía la persona en ese rato puesto era pintado a mano. Y ahí, en muchas casas, hasta el día de hoy, en casas añosas, podemos encontrar ese tipo de retratos. Están ahí puestos, como si fueran pinturas. Entonces, a ella la llamaron para restaurar un retrato. Ese era el manejo de la historia que ella tenía en relación a los retratos del siglo XX, del 1009 o del 1890 hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, le llamó la atención, lo encontró entretenido y aceptó el desafío y fue a la casa de sus abuelos y le entregaron en una caja más o menos unos 50 centímetros por 50, un cuadrado perfecto de 50 centímetros por lado, como una caja de pizza, y ahí estaba el retrato. Así que se lo llevó para la casa, no lo abrió, no lo examinó nada, lo abrió cuando llegó a la casa. Y cuando abre el retrato queda realmente maravillada. No era una foto retocada como ella imaginó y como les habían mostrado a todos ellos cuando estudiaban este tipo de actividades, esta profesión por así decirlo. No, era un retrato real. Y estuvo a su ojo experto observando y la pigmentación de los trazos, de los colores, realmente correspondían a trazados y a compuestos químicos para hacer los colores, a lo que correspondía, de acuerdo a sus conocimientos, al siglo XV y XVI. ¿Cómo era posible?
que alguien manejara esa técnica y hubiera elaborado colores de manera artesanal para hacer ese retrato. Pensó que era una tomadura de pelo, tal vez no eran sus abuelos, ambos ahí, juntos. Buscó fotografías que tenía ella, pidió a sus tíos que le enviaran fotos por, por mail y por celular, y sí, eran ellos. Por más que los comparaba, eran ellos. Pero ¿quién había realizado esa pintura? Los tíos no supieron darle una respuesta, solamente le dijeron de que un día un señor llegó y les ofreció hacerles un retrato. Y rápidamente ellos dos se sentaron ahí en el sillón y este señor con un lápiz comenzó a hacer un bosquejo muy rápidamente. Quien el hijo mayor, el tío mayor del grupo, es el que fue testigo. Era un señor de mediana edad, muy humildemente vestido, pero entró con una croquera bastante grande, se sentó y a mano alzada mientras los miraba iba haciendo este retrato de ambos. Y él se acercó para mirar y quedó maravillado, pues de manera muy ágil iba haciendo este retrato así a mano alzada. Quedó él impresionado. Y listo. Y después, tiempo después, encuentra ese retrato puesto sobre el sillón donde ambos papás se habían sentado para ser retratados. Y ese retrato quedó ahí durante años y después lo sacaron, en fin, lo guardaron. Y ella quedó maravillada. Habitualmente estos señores llegaban y dejaban una tarjetita. O al reverso de la fotografía o del retrato estaba el timbre. Pero en este caso no había nada. ¿Quién lo había hecho? ¿Un retratista excelente? La cosa es que se puso a restaurarlo y realmente tuvo que hacer una restauración de una obra de arte. Y llevó eso a su grupo de trabajo, a la universidad, y ahí lo examinaron. Los más expertos quedaron maravillados porque la técnica correspondía al tipo de trazos, colores y mezclas químicas para hacer los colores exactamente al siglo XV y XVI aproximadamente. Y quedaron maravillados por el retrato. Es decir, ¿quién habrá sido quien hizo ese retrato? La cosa es que terminó de restaurarlo y sus tíos quedaron pero maravillados y lo dejaron puesto en el mismo lugar donde supuestamente debió haber estado durante muchos años, sobre el sillón en donde habían sido retratados sus padres. Ella, indudablemente como sobrina y cariñosa por ser eh, la pariente más dotada artísticamente en conocimientos, no les cobró nada, les dijo, no, 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 para mí fue toda una experiencia nueva de poder descubrir lo hermoso que eran mis abuelos, etcétera. Pero quedó una duda. Esa duda era quién había pintado. La cosa es que pasó un tiempo y nuevamente dentro de los tíos surge la necesidad de restaurar otro retrato de una amiga de ellos y le hacen llegar el cuadro, el retrato exactamente igual. Y este había sido hecho ya no por allá por la década del 40, no, este era de ahora, prácticamente del año 1990. Y era la misma técnica, el mismo trazo, era la misma persona. No había evidencia ni referencia de nadie. Lo único es que la persona llegó caminando y quien
lo atendió fue el esposo, pues fue a través de contactos. Y él llegó y el esposo también indica eso, que lo vio dibujar a mano alzada en una hoja bastante grande, detalle por detalle el rostro de la señora, los mismos ojos, la sonrisa, la misma nariz, las orejas, el vestido, todo. Y se fue. Y al cabo de 20, 25 días aparece a dejar el retrato y cobra, por supuesto, 100.000 pesos de aquel entonces. Y antes, por la década del 40, también una suma no muy grande, pero tampoco no muy pequeña. Y desaparece nuevamente. Y ahí nuestra amiga Sonia queda perpleja. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Será un artista? ¿Será alguien que domina estas técnicas del siglo XV, del siglo XVI y está haciendo esto para publicitarse? ¿Será un restaurador? ¿Será un falsificador? Y ahí viene, ¿no es cierto?, la problemática del grupo de ellos, en donde tal vez puede ser un falsificador y a lo mejor cuántas falsificaciones ya se encuentran en los museos, tanto de aquí, de nuestro país, tal vez, como en otras partes del mundo. Entonces, esta pequeña historia, ella se la cuenta a unos amigos que ya no vivían acá, estaban en Estados Unidos, y allá indudablemente quedan fascinados con la historia, pero también retroalimentan esta historia con situaciones similares, y el relato es exactamente igual de un hombre medianamente, de edad mediana, muy humildemente vestido, las mismas características y la misma actitud al dibujar, con un perfecto inglés. Y esta historia comienza a recorrer hasta Alemania y así, de boca en boca, se repite la historia, ahora hasta el día de hoy. Y dicen, ¿cómo es posible? Es el mismo relato. ¿Será una persona que imita este tipo de trabajo? ¿O será tal vez un pintor que ha trascendido a su tiempo y se mantiene incólume, trascendiendo a los tiempos para dejar testimonio de algo? Eso es lo fascinante de este relato. Un pintor que no murió, no desapareció, cambió de identidad, pues la inmortalidad le era a su fin. La inmortalidad, imagínense ustedes, poder vivir más del tiempo normal, más de aquellos 120 años como dice la Biblia, ¿no? Y trascender a su tiempo, a su época, y a su público, a sus familiares, y trascender a su propia historia. Esto es fascinante. ¿Será verdad? Pero es cierto. Un abrazo grande y estamos en contacto. Bye bye.